y vamos a observar dos capítulos hoy, lo que es 3 y 4. Son versículos, capítulos que constan solamente de 8 versículos. Pero vamos a observar qué es lo que nos dicen estos dos capítulos de Salmos. Y vamos a comenzar con el capítulo número 3. Salmo capítulo 3 lo vamos a titular Oración de confianza en Dios. Oración de confianza en Dios. La mayoría de nuestras oraciones son oraciones, claro, pidiendo ayuda a Dios, ¿no? Creo que la mayoría de todas nuestras oraciones, muy pocas son de agradecimiento, lamentablemente, ¿verdad? Pero es bueno también agradecer. La Biblia nos dice que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, porque esa es su voluntad. Pero vamos a ver aquí una oración de confianza en Dios y vamos a observar en lo que es la vida de David. Y vamos a ver y vamos a contemplar los versículos 1 y 2, su preocupación de lo que otros decían. Pero antes de comenzar estos dos versículos, quiero darles un pequeño panorama de lo que estaba pasando en este capítulo. Aquí estamos viendo a David huyendo de su hijo Absalón. Su hijo. El episodio de la rebelión de Absalón y la huida de David se registra en 2 de Samuel, capítulo 15 al 18. Si ustedes quieren saber de lo que estaba pasando y cuando él escribió, David, este capítulo, bueno, vayan a 2 de Samuel, capítulo 15 y hasta el 18. Y la vida de David en este segmento no era muy fácil. Aquí David había sido extremadamente popular. Las mujeres cantaban a él, los hombres lo admiraban. ¿Se acuerdan de cuando él comenzó? Todos admiraban a David, era el superhéroe en esos tiempos. Pero ahora el tiempo ha pasado y con esto su popularidad también. Su hijo ahora, Absalón, ha capturado, escucha bien esto, ahora su hijo Absalón ha capturado el corazón de muchos en Jerusalén. Y no fue de una buena manera. ¿Se acuerdan de aquellas historias de David? Pienso que cuando nosotros queremos relacionar a David en nuestras vidas, bueno, siempre tenemos la escena en nuestras mentes de David y Goliat, ¿no? Todos conocen esa gran historia. Y de ahí comenzó David. Claro, mucho antes atrás, ¿verdad? Todas sus historias también interesantes, pero la mayoría de la gente comenzó a ver a David como el superhéroe en esos tiempos. Pero aquí vemos tristemente que Absalón ahora está capturando el corazón de muchos en Jerusalén. Y vamos a ver acerca de Absalón. Y solamente quiero darles un pequeño resumen de los capítulos que les he dado. Capítulo 15, 6. Fíjate lo que dice y te lo voy a leer solamente para que entendamos la historia de lo que estaba pasando con Absalón y David. Capítulo 15, 6 dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. No fue de una buena manera. Estamos hablando aquí de que él estaba robando el corazón de Israel. El 15:13 dice, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Realmente él estaba ganando popularidad. 15:37 dice, y Absalón entró en Jerusalén. Y fíjate lo que dice capítulo 16. Viva el rey, viva el rey. Ahora la gente está clamando. Pero ¿sabes qué estaba pasando con David? Él estaba sufriendo por las acciones de su hijo. Ahora, esto no quiere decir que David tenía celos sobre su hijo Absalón por obtener popularidad como
Saúl. ¿Se acuerdan de el rey Saúl cuando David empezó a ganar popularidad? Saúl empezó a tener que celos de David. ¿Se acuerdan? Y que la gente clamaba más a David que a Saúl. Y le comenzaron a entrar los celos. Pero no era este caso de David con Absalón. Eso no era, sino que realmente Absalón quería, si lo pudiera decir de esta manera, aplastar a David con todas sus fuerzas. Aquí David sufría por las acciones de Absalón. Mostró su dependencia de Jehová como libertador de aquellos que le atacaban. Y ahorita vamos a leer este versículo, este capítulo 3. Podía dormir por cuanto la mano de Dios era su almohada, y lo vamos a ver también. Aquí David enfrentaba grandes pruebas y oposición. La gente decía que él estaba fuera de esperanza y ayuda. ¿Alguna vez nos hemos sentido de esa manera? Que ya no tenemos esperanza y ayuda. Ningún creyente está fuera de la esperanza. El Señor, escucha bien esto, el Señor lo sustentaba y se volvió a él todo lo que él necesitaba. Y vamos a considerar lo siguiente. Y vamos a considerar ahora, vamos a leer el versículo 1 al 2, y vamos a observar a David preocupado de lo que otros decían. Ahora, esto no quiere decir de qué dirán, ¿verdad? De mí, no. De lo que ya están diciendo la gente. Y vamos a leer, comenzando el capítulo 3 del versículo 1, y dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Versículo 2. Muchos son los que dicen en mí, no hay para él salvación en Dios. Y viene esta palabra en su Biblia que se llama ¿qué? Selah. Y eso es una palabra musical que significa una pausa, hacer una pausa ahí. Ahora vamos a observar estos versículos. Y aquí la raíz hebrea aparece 3 veces cuando dice multiplicado y muchos, que aparece 2 veces, una en cada versículo. Si te fijaste, dice multiplicado, versículo 2 dice muchos. Es la misma raíz usada en el mandamiento de Dios a la humanidad de multiplicarse en la tierra. ¿Se acuerdan en Génesis cuando dice multiplíquense? Es la misma palabra que se está usando aquí. Está hablando de sus descendientes. La promesa que le hizo a Abraham de que se multiplicarían los descendientes. Y eso lo puedes observar en Génesis 17:2. También en Génesis 1:28. Ahora el problema aquí es que es a la inversa. Y son los enemigos de Dios. En Génesis está hablando y está diciendo Dios multiplíquense, pero aquí es totalmente lo contrario. Los enemigos de Dios se están multiplicando y del siervo los estaba multiplicando. Los agresores atacaban al salmista y declaraban que Dios no lo iba a ¿qué? A rescatar. Eso era la declaración. Ahora fíjate lo que dice el versículo 3. Y vemos aquí que David está preocupado. Y ahora su confianza estaba en el Señor. Fíjate lo que dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta, ¿qué? Mi cabeza. Ahora la imagen de Dios como escudo es común. Especialmente cuando nosotros leemos los Salmos. Tú lo puedes encontrar en el capítulo 18:30, capítulo 115:9, capítulo 144:2. Cuando usa la palabra escudo. Representa protección en los tiempos de ataque. ¿Para qué se usa un escudo? Para protegerse, ¿verdad?
no se usa para luchar, sino solamente para protegerse. Protección en tiempos de ataque. Cuando nosotros oramos, tú siempre pides por protección. ¿Por qué? Por tus adversarios. Estás pidiendo porque por un escudo. Por un escudo. Una descripción menos común es la que identifica a Dios como nuestra gloria. La palabra hebrea aquí, kabod, que es en la palabra hebrea, significa pesado, se usa a menudo referida a la reputación o a la importancia de una persona y algunas veces se traduce honra. Y estamos hablando aquí de la gloria. Referida a la reputación y la importancia de una persona y algunas veces se traduce honra, como dije. Aquí se usó, parece indicar que el salmista encontraba su propia importancia y honor más en su relación con Jehová que en su propia fuerza. Aquí dice, mas tú, Jehová, eres que escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa es la relación que David tenía con Dios. Y creo que es bueno que nosotros de la misma manera podamos decir, Jehová es que nuestro escudo y aquel que levanta mi cabeza en tiempos de aflicción. Ahora observen el versículo 4 al 6. Y lo que me gusta de David, si te das cuenta, que él comienza su oración afligido. Él comparte a Dios de lo que está pasando en su corazón, pero después realmente tú observas el versículo que cambia todo. Dice, pero tú eres que eres mi escudo. Y aquí vemos del 4 a 6 cómo su oración es que escuchada. Su oración fue escuchada. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta cuando Dios escucha nuestra oración y tú ves la mano de Dios en tu vida? Dices, oh, qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso es. Fíjate que dice aquí, comenzando el versículo 4. Con mi voz clamé ¿a quién? A Jehová. Y dice, y él me respondió desde su monte santo. Y una vez más la palabra Sela. Ahora aquí la palabra respondió expresa en la raíz hebrea la idea de una acción completada. Pero aquí parece usarse en el sentido de que de confiar en que Dios siempre que responde. Dios siempre responde. El monte santo es Sión, lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Y eso tú lo puedes encontrar en Joel 3:17, acerca del monte santo Sión. Y creo que es bueno que nosotros también, cuando nosotros clamamos a Dios, podemos nosotros decir, y Él me respondió. Esa es la confianza de David en Dios, ¿no lo crees? Qué hermoso es. Lamentablemente nosotros como cristianos, si te das cuenta, venimos a pedir oración, pero salimos todavía dudando de nuestra situación. No sé si te ha pasado, pero realmente no debe de ser así. Debemos de poner que nuestra confianza en Dios totalmente. Con mi voz clamé a Jehová. Versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Y luego versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Aquí cuando dice acosté y dormí, son maneras poéticas y tangibles de describir una sensación de ¿qué? De seguridad. Cuando tú dices, yo me acosté y dormí, y cuando dice, y desperté. Pero a veces nosotros tratamos de dormir y no podemos, ¿verdad? Por la aflicción, por el problema que hay. Pero si te das cuenta, aquí David dice, yo me acosté y dormí. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque Jehová nos sustenta. Es importante de tomar en cuenta esto.
Solo una persona que se siente segura podrá, dormir tranquila, sin pensamientos que la perturben. En Salmo 4:8 se usa la misma combinación de verbos y se añade en paz, y ahorita lo vamos a ver. Ahora observamos también que el salmista confiaba en que despertaría porque Jehová mismo que lo sostenía. Es decir, que lo apoyaba, lo ayudaba. Su seguridad no estaba unida en las circunstancias, ya que le rodeaban que sus enemigos. La confianza en la protección de Dios no depende de nuestras realidades. Y creo que es bueno que entendamos eso. Nosotros tenemos problemas en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos tener esa seguridad y que cada noche nosotros podamos ir a dormir, acostarnos y a dormir, y de la misma manera despertar otro día más, y de saber que Dios tiene cuidado de quién, de nosotros. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente a veces no es así. Todavía estamos pensando acerca de nuestra situación, acerca de nuestras circunstancias. Pero es por eso que nosotros estamos aquí leyendo la vida de David, para que aprendamos cómo David, un hombre de Dios, un hombre, sí, con errores, con flaquezas también, pero ¿sabes qué? Lo que yo puedo observar es que David siempre acudía con Dios en todo momento. Versículos 7 y 8, ahora vamos a ver su contentamiento en medio de todo. ¿Te estás dando cuenta cómo David comienza su oración? Está preocupado. Y así comienza nuestra oración también. Yo estoy preocupado por mis circunstancias. Y vengo delante de Dios y decir, Señor, aquí está mi problema. Pero entonces, nosotros debemos de confiar en ¿quién? En Dios. Y de saber que Dios tiene cuidado de mí y de ti. Y que Él va a obrar en eso. Ahora vamos a ver su contentamiento. Y fíjate lo que dice versículo 7. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu, ¿qué? Bendición. Y una vez más la palabra Selah. Aquí observamos que aunque el clamor de David al Señor se expresa en el versículo 4 y recién en el versículo 7, se identifica el contenido de ese ruego. Dice, con mi voz clamé a Jehová, versículo 4, y él respondió. Y ahora dice el versículo 7, levántate, sálvame. La salvación es de Jehová, versículo 8. El pedido es bastante breve y está compuesto de dos imperativos. Y son estas palabras, levántate y sálvame. Ahora, no quiere decir que Jehová estaba durmiendo, ¿verdad? O se estaba echando una siesta. Pero esa palabra militarmente se usaba ¿para qué? Para levantarse en armas, el ejército. Ahora, el primero, que es levántate, describe un cambio del descanso a la acción. La acción que trae salvación se expresa en términos vividos. El versículo 8 contiene una verdad teológica eterna. Solo se puede confiar en Jehová para que salve a su pueblo. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba en la orilla del Mar Rojo y los egipcios iban tras de ellos. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Qué es lo que hicieron? Clamaron a Jehová, Señor, no hay nada que podamos hacer y solo tú eres
la respuesta, tú eres la salvación. Ahora, ¿acaso Jehová los dejó ahí desamparados? No. Él hizo algo extraordinario. Dividió ese mar rojo para que su pueblo ¿qué? Cruzase. Y no solamente eso, pero ¿qué pasó con los egipcios? Se ahogaron. No sabían nadar. ¿Ah? Pero eso fue su fin. Dios obró en sus vidas, así como también Él puede obrar en mi vida y en tu vida también. La bendición de Dios, David dijo, está sobre su pueblo. Dios quiere bendecirnos más de lo que queremos recibir. Ahora fíjate lo que dice ahora el capítulo 4. Y esta es una oración vespertina de confianza en Dios también. Y vemos aquí, observamos que David era un hombre de oración, ¿verdad? Ahora, capítulo 4, este es el primer salmo de la colección con instrumentos musicales para el músico principal. Aunque no se describe un entorno específico, el tema y contenido son similares al Salmo 3, son casi iguales. Ahora, David nos da un buen consejo en ese salmo. Cuando él enlista los mandamientos siguientes en su súplica de los hijos de los hombres. Cuando dice, quedar asombrado, no pequéis, estad quietos, ofrezcan sacrificios de justicia. Y también cuando dice, pon tu confianza en el Señor, y lo vamos a ver. Ahora, estos mandamientos simples revelan a aquel que es piadoso, a quien el Señor ha separado para su propio uso. Y vamos a comenzar con el versículo número 1. Su oración. Y dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahora, cuando dice Dios de mi justicia, esto es con respecto a la causa justa del salmista. Y aquí la palabra angustia da la idea de estar encerrado o atrapado por el enemigo. ¿Alguna vez has estado angustiado? Creo que todos hemos estado en ese momento de angustia, ¿verdad? Y a veces te dicen doña Angustia o don Angustio, ¿eh? Pero sí estamos en esa angustia y no es bueno. Se siente feo estar en angustia, ¿verdad? Se siente uno encerrado, te sientes como que no hay salida, estás atrapado. Pero en respuesta, Dios lo hizo ensanchar, es decir, lo liberó. Aquí cuando dice tú me hiciste ensanchar, es como si dijera David, tú me has librado. El verbo expresa una acción completada y probablemente indique la confianza del salmista en, ¿saben qué? En que Dios lo va a rescatar, ¿verdad? Es como doña Florinda cuando llama al Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero no es de esa manera porque el Chapulín Colorado hace cuantos errores, ¿verdad? Pero Dios es el que rescata. Versículo 2 al 5, ahora vamos a ver su súplica por los hijos de los hombres. Y dice así: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y aquí viene una vez más la palabra Sela. ¿Hasta cuándo? Aquí esta palabra expresa preocupación. Tú has dicho esa palabra. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a ayudarme? Esto es una preocupación por saber cuánto tiempo más seguirá en la misma condición.
y se usa con textos similares en otros salmos. Tú vas a ver esta palabra hasta cuándo también en Salmo 79:5 y Salmo 89:46. Y eso es para que en sus casas o en sus tiempos libres podamos nosotros saber más de estas palabras. Ahora, los enemigos les llama hijos de los hombres. Aquí David le está diciendo hijos de los hombres. Y se refiere a la gente de clase social alta o influyente, como lo observamos en el capítulo de Salmo 62:9. Ahora, la misma expresión se encuentra en textos egipcios y babilónicos para describir a personas prominentes y respetadas que deben distinguirse de los pobres. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos no existía la clase media? O eras rico o eras pobre. Y aquí David está hablando acerca de esos hijos de los hombres, esa gente mala que realmente tiene autoridad, tiene influencia. Por eso dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Por eso dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Y aquí esta palabra significa distinguir o apartar. El Señor hace una distinción clara entre su relación con el piadoso y con los hijos de los hombres. Estamos viendo que el piadoso es la persona que es buena, ¿verdad? Y los hijos de los hombres son las personas malas. Por tanto, el salmista podía confiar en que Jehová oirá cuando él clamare. Y ahora el versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y una vez viene la palabra Selah. Aunque temblar de miedo se adecua perfectamente al contexto de este salmo, la idea de airarse, como en otras traducciones, también corresponde si se entiende que increpa a los enemigos enojados. ¿Para qué? Para que no pequen. En otras palabras, su enojo no debe de llevarlos a atacar al pueblo de Dios. Y lo que dice el versículo 5, ofrecer sacrificios de justicia. Este es un desafío a los enemigos, a ofrecer sacrificios de justicia, es decir, conformes a la justicia de Dios y a sus mandamientos. Y este desafío es que se aparten de sus caminos erróneos y que confíen en Jehová. Algo que me gusta de David, y en otros salmos lo podemos leer, es que él dice que ellos puedan ser confundidos. Y eso a mí me gusta, porque realmente él no quiere que se pierdan, sino que ellos vayan ¿a qué? A un arrepentimiento. ¿Y cuántos de nosotros queremos que nuestros adversarios se pierdan, verdad? Se vayan al infierno. Pues que se vaya al infierno, ¿verdad? Ya está calientito. No, no debemos de ser así. ¿Qué mejor oración que podamos nosotros decir? Señor, confúndelos. Confúndelos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que realmente ellos recapaciten que están en un error. Y entonces que vuelvan a arrepentirse. Qué mejor es, ¿no? Qué hermoso sería eso. Y entonces ellos puedan estar en el Señor.
Y el versículo 6 al 7 vamos a ver su alabanza al Señor. Y nota bien lo que está sucediendo. Aquí David está en una situación difícil. Él está clamando, él tiene la confianza en Dios. Pero ahora vamos a ver versículos 6 y 7. Y dice así el versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ahora esta cita parece provenir de los que eran impacientes y pesimistas respecto a su situación y suerte. Es un ejemplo de quienes no confían en Jehová dentro de la comunidad del pueblo del Señor. La oración para esta gente es que Dios mire favorablemente a toda la comunidad. Aquí cuando dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Fíjate lo que dice Números 6, 24 al 26. Y si quieres anotarlo para que lo puedas leer, pero te voy a leer, y aquí observamos la oración que se le llama arónica. Y esto resuena en nuestra mente. Fíjate, te lo voy a leer, lo que es Números 6, 24 al 26. Y tú lo has escuchado, estoy seguro. Cuando dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso versículo, ¿ah? Te lo voy a leer una vez más. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. No justicia, ¿verdad? Misericordia. Nosotros queremos justicia para otros, ¿verdad? Pero para nosotros queremos que misericordia, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos al revés, verdad? Justicia para nosotros. No sería bueno, ¿verdad? Pero dice, tenga de ti misericordia. Y luego versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso versículo. Versículo 7 del capítulo 4 de Salmo dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Me gusta esta frase, tú diste alegría a mi corazón. Y eso es lo que Dios hace. Y por último, el versículo 8, confiad en Jehová, su paz. Y este es un hermoso versículo que podemos nosotros terminar esta noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿qué? Confiado. Y aquí observamos la experiencia del salmista contrasta con la visión de los pesimistas en el versículo 6. Él tenía abundancia de alegría y de seguridad debido a su relación con ¿quién? Con Dios. La misma descripción de acostarse y dormir que nosotros pudimos observar en el versículo 5 del capítulo 3. Ahora, yo te pregunto, ¿David tiene problemas en estos dos capítulos? Sí, ¿no? ¿Y cómo termina aquí diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en ¿quién? En Dios. Y eso es lo que nos quiere enseñar en estos dos capítulos. Confía en Dios. Y que cuando tú hables con Dios,
Tú le puedes decir al Señor, Señor, aquí están los problemas, y tú los conoces y tú los describes también cuando tú estás orando. Sí, es bueno. Pero ¿sabes qué? Creo que de la misma manera, y eso a veces, creo que la mayoría de las veces nosotros como cristianos fallamos en seguir este tipo de oración como David. Porque cuando nosotros venimos a orar con Dios y decimos amén, volvemos a ponernos en la misma situación, en el mismo problema. Y nos estamos siempre preocupando. Estamos todavía en angustia, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en Dios y decir, Señor, aquí está mi problema. Tú sabes, Señor, yo confío en ti y tengo la seguridad que tú vas a hacer grandes cosas. Y es más, poder nosotros alabar a Dios a pesar de que nosotros estamos en esas circunstancias. ¿No lo crees? ¿No piensas que si hubiera sido mejor cuando los israelitas, estaban en el Mar Rojo, en la orilla, y clamaron a Dios, después de esa oración, ellos hubieran podido haber alabado a Dios? ¿No lo crees? Moisés hubiera podido agarrar a los muchachos y empezar a exaltar el nombre de Dios. María también de la misma manera, seguido con el pandero y las demás mujeres, exaltar el nombre de Dios antes de que Jehová haya dividido el Mar Rojo. Qué hermoso sería, ¿no crees? Y después el Señor abriría el Mar Rojo y pasarían todos contentos, cantando, ¿verdad? Qué bonita historia hubiera sido. Y creo llegar del otro lado y entonces continuar con esa celebración. Y a veces digo, bueno, creo que nosotros estamos en la misma condición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un tiempo de angustia, estamos todos achicopalados, como dicen por allá. Y estamos tristes y ya ni siquiera quieres venir a la iglesia porque estás triste. No, ¿para qué voy? ¿No? Y uno piensa que aquí hay un museo de santos, ¿no? Todos contentos, ¿no? Pero no, es como si fuera un hospital. Todos necesitamos venir aquí a los pies de Dios. Pero debemos de tener esa seguridad, de confiar en Dios y que nosotros podamos dormir en paz, tranquilos, ¿verdad? De saber que Dios está trabajando, de saber que el Señor va a hacer grandes cosas. Aunque tú pienses que es imposible. ¿No lo crees? Y creo que es bueno que nosotros podamos añadir este versículo cuando nosotros vayamos a dormir. En paz me acostaré y que realmente tú duermas en paz, ¿verdad? Y dice, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Añádelo a tu oración de devocional de las noches. Y confía en Él. No dejes que el enemigo trate de arrebatarte el gozo que hay en ti. No dejes que las circunstancias te roben eso, el gozo del Señor. Piensa siempre que el Señor está contigo y que el Señor va a hacer grandes cosas. ¿No lo crees? Padre, te damos gracias, Señor, por estos 2 capítulos tan hermosos, Señor, y podemos ver, Señor, la angustia de David. Lo peor que puede pasar, Señor, es aún así de que su hijo Absalón se haya vuelto contra de él, Señor, y ahora él está siendo perseguido por su propio hijo. ¿Qué más problemas pueden haber grandes? Es difícil de pensar eso, Señor, y sabemos, Padre, que a veces de la misma manera nos sentimos
como ese tipo de problema. Un problema que no podemos quitar de nuestro corazón, de nuestra mente. Pero creo que aquí David, Señor, nos ha dado una lección muy grande, Señor. De a pesar de que su hijo Absalón, Señor, y todos sus adversarios se habían vuelto contra él, Señor, él seguía confiando en ti. Y aún así, Padre, él podía dormir y acostarse, Señor. Y de saber, Padre, que tú harías grandes cosas. Padre, que nosotros podamos de la misma manera, Señor, poder dormir en paz. Porque, Padre, tú nos haces vivir confiados, Señor. Sé con cada uno de nosotros aquí, Padre. Y, Padre, que nosotros ahora, al momento de ir a dormir, Señor, que podamos tener un bonito dormir, Señor, de poder contemplarte a ti, Señor, y de saber que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por la porción de esta noche. Y, Padre, gracias también, Señor, por las circunstancias en que estamos, porque nosotros podemos ver a través de ellas tu poder, Señor. Padre, sé con cada una de las personas que están aquí, si hay alguien que tiene problemas grandes, te pido por ellas, Señor, que tú le des paz en su corazón, que tú derrames de tu amor, Señor, día a día, Señor, y para que podamos nosotros tener la seguridad de que estás ahí. Gracias, Padre, por todo, Señor, en Cristo Jesús.